Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, TDA. El Consejo es presidido por Francisco Meritelo, secretario de Medios y Comunicación Pública. Lo integran los Ministerios de Educación y Desarrollo Productivo, la Secretaría de Innovación Pública y también la Jefatura de Gabinete, obviamente. Gonzalo, TDA tal vez es uno de los temas más demandados por los senadores, ¿no? Porque obviamente creo que Micaela ya lo expuso en el comienzo, el deterioro que ha tenido el sistema, el ecosistema en toda la República Argentina es notable y en muchos casos, particularmente en el interior, TDA cumple un rol fundamental en cuanto a la posibilidad de estar informado y estar comunicado. Es decir, uno de los derechos que nosotros tratamos y trabajamos para que justamente se cumpla es el acceso a la información, y TDA cumple en ese aspecto un rol fundamental. Gonzalo, te escuchamos con atención, cuáles son los planes y desplegar un poco más ya lo que anticipó Micaela en el comienzo. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos los senadores y senadoras. Voy a complementar lo que planteó Micaela al inicio y en todo caso después quedamos abiertos si hay alguna cuestión particular, una pregunta particular o algo en lo que yo no haya profundizado. El panorama de la televisión digital abierta no es ajeno a lo que plantea todo el Plan Conectar, porque se habla de la universalización de servicios. Cuando nosotros empezamos a pensar la cobertura de televisión digital abierta y gratuita, la pensamos muchas veces como una continuidad de aquella cobertura de televisión abierta analógica. La televisión que, para ser muy sencillo, se regía por los números bajos, ¿no? Digamos, desde la ciudad de Buenos Aires, el canal 7, 9, 11, o el 10, o el 7, o el 12 en alguna ciudad, el 2, por ejemplo. Cuando hablamos de la televisión digital terrestre, vamos a hablar de números que están por arriba del 16 en nuestro país, utilizan otras bandas que son las bandas que se llaman de UHF. Pero, quiero centrarme en lo que decía Micaela al inicio. Se trata de universalizar servicios. Y en la manera de universalizar servicios que plantea la televisión digital nos permite nos da un crecimiento respecto de aquella vieja televisión analógica, porque nos permite crecer en el piso de canales de televisión disponibles para los ciudadanos de la Argentina. La vieja televisión analógica tenía en muy pocas ciudades más de un canal de televisión. Ustedes, no les voy a estar enseñando yo lo que muchos de ustedes han vivido en sus ciudades o en sus localidades. Eran muy pocas las ciudades de la Argentina que tenían más de un canal de televisión. La televisión digital abierta, como está planteada en este momento, y ahora paso a explicarla, arranca con un piso para quienes tienen la cobertura terrestre, hoy de 16 canales. 16 canales de televisión, 16 señales que se pueden recibir. La pueden recibir hoy, se calcula, 8 de cada 10 argentinos por lo menos. Calculamos porque la cobertura llega al 82% de la población. Lo que no quiere decir que lo estén usando 8 de cada 10 argentinos. Pero esa es la cobertura que hoy tiene el sistema. Ese sistema, que como explicaba Micaela al inicio, luego de algunos años de falta de inversiones, tiene problemas. Tiene problemas, como se explicó, de equipos de refrigeración, tiene problemas de las UPS, tiene problemas de los equipos de energía, tiene algunos problemas de la infraestructura de los mástiles, tiene problemas en los transmisores. 85%, dijo Micaela, que eran las estaciones digitales terrestres que tenían algún tipo de problema. Y para resolver eso es que una parte de esa inversión que se anunció, 450 millones de pesos, van a ir destinados a eso y lo va a aplicar ARSAT. Hago un breve resumen de lo que es el sistema argentino de televisión digital terrestre. ¿Qué lo compone? Primero, fue creado por un decreto, el decreto 1148 del 2009, y ahí se determinó el estándar con el que se se hacen las transmisiones de nuestra televisión digital terrestre. Es un estándar que se llama ISDB-T, la T por terrestre, tiene origen en Japón, luego recibió algunas mejoras, algunos cambios realizados por Brasil, y Argentina y buena parte de la región de Latinoamérica adoptaron el mismo estándar. Esto de que buena parte de la región lo adoptó genera cierta escala que ha sido beneficiosa y que creemos que sigue siendo beneficiosa. Los objetivos con los que se creó el sistema argentino son unos cuantos, entre otros, voy a destacar dos: promover la inclusión social, la diversidad cultural y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital, así como la democratización de la información.
y por otro lado, optimizar el uso del espectro radioeléctrico. En cuanto al primero, todos los aspectos que se detallaron acá del Plan Conectar casi que se solapan, ¿no? Todos tienen que ver con la inclusión social, diversidad cultural, la posibilidad de la diversidad idiomática de nuestro país y el acceso a la tecnología digital. ¿Y qué compone este sistema de televisión digital terrestre? Por un lado, un sistema experimental de televisión abierta digital. Ese sistema experimental funciona de los canales 22 al 25, 22, 23, 24 y 25, y ahí van esas hoy 16 señales que se pueden recibir en todos los lugares donde haya cobertura terrestre. Esos canales están autorizados para Radio Televisión Argentina, que es la empresa que depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y que administra y tiene 3 unidades de negocio: la televisión pública, el canal 12 de Trenquelauquen y toda la red de Radio Nacional. Por otro lado, otro componente de ese sistema es el sistema de transmisión satelital que opera ARSAT, porque ARSAT no solo utiliza la red de fibra óptica, sino que también utiliza los satélites, el ARSAT-1, para poner, digamos, con cobertura en todo el territorio argentino el mismo paquete de señales. ¿Por qué es importante esto? Casi por lo que explicaba Pablo recién, porque hay lugares en donde la ecuación económica de la instalación de una estación digital terrestre, una torre con una antena de transmisión y con todo el equipo digamos, que lo acompaña y que es imprescindible, resulta muy costoso en función de la densidad de población. Pero uno no puede dejar a esos ciudadanos argentinos sin cobertura de televisión abierta. Por lo tanto, el sistema que puso en marcha ARSAT es un sistema satelital que funciona como cualquier televisión satelital, solo que con menos canales que la que nosotros conocemos más acá en la Argentina, y funciona de la misma manera, con una antena satelital en el techo de una casa o en una terraza, un receptor que es un televisor, un receptor sintonizador y el que se conecta al televisor. Decía que, digamos, tenemos estos dos tipos que se complementan, el terrestre y el satelital. Y con eso nosotros hoy podemos decir que televisión satelital podría estar recibiendo cualquier ciudadano de la Argentina. Ahora sí, para que cada uno de los ciudadanos reciba, tenemos dos sistemas: el terrestre con la antena exterior, la antena dentro de su casa, y el satelital. El decreto que creó el sistema experimental creó el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Ese Consejo Asesor, del que yo soy el coordinador general, está presidido, como dijo Alfredo, por el secretario de Medios y Comunicación Pública. Tiene como objetivo asesorar para llegar a los objetivos, digamos, para cumplir los objetivos del sistema, y además determinar qué señales se incorporan al sistema experimental. Esas son las dos misiones fundamentales. Hubo una primera integración hasta 2015, luego del acceso del gobierno anterior se cambió la integración, tuvo ciertas modificaciones, pero el Consejo Asesor hoy, como está, ha sido la nueva conformación, la nueva constitución, ha sido realizada por una resolución del jefe de Gabinete de Ministros, la resolución 435 de este año, y ahí se dio esa integración que Alfredo mencionaba. Lo integran la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Innovación Pública, la Jefatura de Gabinete, y lo preside la Secretaría de Medios. Mañana va a tener su primera reunión, está convocada para mañana la primera reunión del Consejo. Vuelvo un poquitito a la infraestructura. Tenemos las 100 estaciones digitales de transmisión distribuidas en todo el territorio y el sistema satelital. Los canales 22 al 25 del sistema experimental. Y hay otro enorme componente, que son todos los componentes de la televisión digital, que son todos los canales abiertos, privados y públicos, cooperativos, universitarios, con el formato jurídico que tengan, que hoy existen en la Argentina y que muchos de ellos aún no han podido acceder a la transmisión digital. Y digo no han podido porque para cualquier canal de televisión el acceso a hacer un cambio tecnológico le implica una serie de inversiones y algunos no lo han podido hacer. Estamos haciendo justamente en estos días, estamos haciendo un recuento, estamos tratando de tener censado todo el país para saber cuántos son los que están transmitiendo y cuántos son los que no. Y en este caso, esto se vincula con lo que fue la ley 26.522, la de Servicio de Comunicación Audiovisual. Esa ley establecía que todos los canales abiertos que
a ese momento, al momento del despliegue de la televisión digital, tuvieran autorización o licencia para transmitir en un área determinada de servicio, el Estado le tenía que garantizar una frecuencia en el sistema digital y la autorización para funcionar y para poder servir el mismo área de cobertura. Esto significa, por poner un ejemplo, que acá en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, uno va a ver, además de los 16 canales del sistema experimental, los canales abiertos de esta zona. Por ejemplo, digo, el canal 7 de Buenos Aires, que está en todo el país, pero también el canal 9, el canal 11, el canal 13. Ese es un componente. El otro componente es el componente de los canales que accedieron, de los licenciatarios que accedieron a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual con concursos que hubo a partir de ese momento. Por ejemplo, tomo el ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hoy cualquiera puede recibir un canal que se llama NetTV, que es un canal que tiene una licencia exclusivamente digital, no emite en analógico, ¿sí? Y se puede ver en el área metropolitana de Buenos Aires porque es el lugar para el cual ganó su concurso. La radiodifusión abierta en la Argentina funciona en base a licencias locales. Las licencias están asociadas a un área de cobertura. Un canal de televisión no puede emitir televisión abierta por fuera de su área de cobertura. Si la licencia que ganó es para la ciudad de Córdoba, emitirá en la ciudad de Córdoba y los alrededores en función de el recorrido que tenga, o la superficie que tenga el área de cobertura que le autorice el concurso que ganó o la autorización que recibió. ¿Qué agenda nosotros tenemos? Por un lado, la que ya se ha dicho, la mejora del sistema de transmisión. Para eso la inversión que ya se explicó. Por otro lado, desde el Consejo Asesor, porque es un consejo constituido por distintos organismos, tenemos la tarea de coordinar distintas cosas. Por ejemplo, por un lado, empezar a pensar, en articulación con la Secretaría de Innovación y el ENACOM, el proceso de lo que se llama el apagón analógico, es decir, el cese de las transmisiones analógicas en algún momento. Esto estaba previsto en un principio para el año 2019, luego fue pospuesto por 2 años, hoy tiene fecha para agosto del año 2021, y muchos de nosotros creemos que es mejor hablar de encendido digital más que de apagón analógico, es decir, de un proceso en el cual tengamos el 100% de los emisores, de las personas físicas y jurídicas en condiciones de transmitir encendidas digitalmente, y estamos empezando a evaluar por dónde, por qué región, en qué lugares de la Argentina se puede comenzar con ese proceso, no solo en función de que todos los canales estén en condiciones de transmitir, sino también pensando que no deberemos dejar a ningún ciudadano que no tenga la tecnología necesaria para recibir. Es decir, que no solo el encendido digital tiene que ver con los canales, por decirlo de una manera sencilla, sino también con los hogares. Yo lo pienso desde la lógica de que la televisión es un servicio público, un servicio de interés público como está definido en la ley. Por otro lado, otra tarea tiene que ver con la grilla en el conjunto de la televisión digital. Tenemos que tener una mirada sistémica sobre la grilla de canales y de señales que se reciben en los hogares, compuesta, como decía, el sistema experimental, los privados, los públicos, los universitarios y los nuevos entrantes. Incluso hay muchos concursos que se han iniciado y que todavía el ENACOM no ha terminado de resolver, por lo cual ahí también hay una tarea para ver en qué estado están. Y por último, las obligaciones que nos ponemos nosotros, ¿no? Una de las obligaciones es encontrar la manera de acompañar a los canales de televisión en el proceso de digitalización. No solo para mejorar ese piso de servicios universales, de servicios que accede cualquier ciudadano enchufando un televisor y poniendo una antenita arriba de su casa, sino además porque la televisión digital hay que pensarla como una industria. En el proceso de los años que lleva la televisión digital, hay muchas empresas que han comenzado a producir componentes de esa televisión que hace 10 años no se producían en la Argentina. Y entonces, desde el punto de vista industrial, hay una tarea que hacer ahí. Hay que encontrar cuáles son aquellas industrias que están en condiciones de proveer equipamiento a los canales que necesiten hacer la transición. Y por otro lado, digamos, como componente, es pensar que
todo este sistema de la televisión digital, lo que transmite son contenidos. Y cuando uno transmite contenido, no transmite una mercancía, transmite ideas, cultura, valores. Entonces, la mirada que tenemos desde nuestro consejo asesor es justamente una mirada sistemática. Tenemos que mirar todo el conjunto. El objetivo, el que se dijo al inicio, la universalización de los servicios. Lograr que hoy son, de manera terrestre, 82% de los argentinos que tienen acceso a esa televisión, bueno, que podamos ir completando el plan de instalación de estaciones digitales terrestres en la medida en que haya capacidad de inversión. Por supuesto, cuando uno va, después de hacer la gran inversión que se hizo al inicio, cualquier nueva estación que uno suma al sistema no aumenta gran cantidad de habitantes. Si uno dice, por pensar, cualquiera de las estaciones que están planificadas y que tenemos cerca de inaugurar, uno mira cuál es la cantidad de área servida y dice, bueno, ¿cuántos hogares vamos a sumar? Supónganse 200.000 hogares. Bueno, ¿cuánto es esto? ¿Te mueve del 82 a cuánto? Al 83. Y parece no ser mucho, pero para cada uno de esos 200.000 hogares es la posibilidad de tener acceso a la televisión abierta y gratuita. Así que, digamos, desde el punto de vista de un derecho, que es el derecho, el acceso a la información y a la libertad de expresión, cada uno de esos hogares tiene una posición binaria, ¿tengo o no tengo? Entonces, bueno, en función de eso es que estamos planificando. Yo, en todo caso, le devuelvo la palabra al presidente y a disposición para las preguntas que haya. Bien, gracias, Gonzalo. Bueno, abrimos...